Bienvenido a este nuevo video del capítulo Máquinas de corriente continua. En el video anterior analizamos el circuito equivalente de la máquina de corriente continua, revisamos los tipos de conexiones que se pueden hacer entre el devanado de campo y el devanado de armadura y analizamos el caso particular de la conexión independiente y en derivación. En este video veremos los métodos de variación de velocidad de la máquina en conexión independiente. Además, revisaremos el control de armadura y campo que se hace en esta conexión para controlar la velocidad. Y también veremos la conexión en serie de la máquina de corriente continua. Cuando la máquina de corriente continua se conecta en conexión independiente o en derivación, hay tres parámetros o cantidades que podemos variar para modificar la velocidad de la máquina. Uno de ellos es el ajuste de la resistencia de campo, RF, o directamente variando el voltaje de campo, ajustar el voltaje del circuito de armadura o insertar una resistencia en serie con el circuito de armadura. Estos tres métodos pueden ser aplicados a la máquina de corriente continua para modificar su velocidad. Entonces el primero que vamos a analizar es cuando se inserta una resistencia en el circuito de campo o se modifica directamente el voltaje de campo. En la figura se muestra la máquina de corriente continua, en donde tenemos el circuito de armadura, el circuito de campo, y en este caso estamos considerando el circuito de interpolo. Fíjense que en este caso, en el circuito de campo, estamos considerando la variación del voltaje de campo o de la resistencia de campo. Salen los dos equipos en el circuito, pero no es necesario utilizar ambos, solamente se requiere uno de los dos. Cuando variamos el voltaje de campo o la resistencia de campo, por ejemplo, el voltaje de campo desde su valor máximo a un valor menor, o la resistencia de campo desde su valor mínimo a un valor mayor, lo que hacemos es disminuir la corriente de campo. Al disminuir la corriente de campo, tenemos un efecto inmediato en el flujo de la máquina. Recuerden que la corriente de campo es proporcional al flujo de campo y por lo tanto, si disminuimos la corriente de campo vamos a estar disminuyendo el flujo. De forma similar, al disminuir el flujo de la máquina va a disminuir la tensión inducida. Y al disminuir la tensión inducida, aumenta la corriente de armadura. Cuando aumenta la corriente de armadura, va a aumentar el torque electromagnético desarrollado por la máquina y por lo tanto a un mismo valor de torque de carga se va a producir un torque acelerante y la máquina va a aumentar de velocidad. El efecto de la variación del flujo de la máquina se puede visualizar a partir de la ecuación de velocidad. Cuando modificamos el flujo, lo que hacemos es cambiar el valor inicial de la velocidad cuando trabajamos a torque igual 0 y además se modifica la pendiente con la que cae la velocidad a medida que aumenta la carga. Por ejemplo, en la figura 6b se muestra una familia de curvas para una máquina de corriente continua con distintos valores de resistencia de campo. Cuando la resistencia de campo es pequeña, la velocidad de la máquina es baja ya que el flujo es alto. Una vez que aumentamos la resistencia de campo, disminuimos la corriente de campo y por lo tanto disminuye el flujo y consecuentemente la curva de velocidad de la máquina se desplaza en el eje Y hacia velocidades mayores y además se aumenta la pendiente. Si ahora consideramos una resistencia RF3 mayor aún, en este caso la curva de velocidad se desplaza más hacia valores mayores de velocidad y también la pendiente crece. Si seguimos aumentando la resistencia de campo o disminuyendo el voltaje del circuito de campo, el flujo se hará cada vez menor y por lo tanto la velocidad aumentará cada vez más. Sin embargo, la máxima velocidad que alcance la máquina de corriente continua va a estar definida por las limitaciones mecánicas de la máquina. Otra forma de variar la velocidad de la máquina de corriente continua es a través del voltaje de armadura. En la figura se muestra el circuito de la máquina de corriente continua alimentado a través de una fuente variable en sus terminales de armadura. A medida que vamos aumentando el voltaje de armadura, la corriente de armadura irá aumentando también. Esto producirá un aumento en el torque electromagnético desarrollado por la máquina. Y al tener un mayor torque electromagnético, la máquina acelerará y por lo tanto aumentará su velocidad. El mismo análisis se puede hacer considerando que ahora se disminuye el voltaje de armadura desde un valor inicial a un valor final menor.
En tal caso, la corriente de armadura irá disminuyendo y por lo tanto el torque electromagnético disminuirá y la máquina desacelerará alcanzando una velocidad de operación final menor. En este caso, lo que se obtiene es una familia de curvas de velocidad en función del torque de carga de igual pendiente las que se desplazan de forma paralela en el eje de la velocidad. Por ejemplo, si el voltaje de armadura se aumenta de un valor V sub 1 a un valor V sub 2, la velocidad de la máquina aumentará de forma proporcional como se muestra en las curvas. Y luego si se vuelve a aumentar el voltaje a un valor V sub 3, entonces nuevamente la velocidad de la máquina vuelve a aumentar, desplazando la curva de velocidad en el eje Y como se muestra en la figura. En este caso, la máxima velocidad que la máquina va a poder alcanzar mediante la variación del voltaje de armadura va a ser la velocidad nominal de la máquina. En tal caso, se habrá alcanzado la tensión nominal en el circuito de armadura y por lo tanto ya no es posible seguirla aumentando, ya que de esa forma tendríamos que aplicar una tensión mayor que la nominal en los terminales del circuito de armadura. Una tercera forma de variar la velocidad de la máquina de corriente continua es a través de un reóstato colocado en serie con el circuito de armadura. Este reóstato o resistencia lo que hace es limitar la corriente de armadura y por lo tanto disminuir el torque electromagnético desarrollado por la máquina. Este método no es muy utilizado debido a que estamos colocando un elemento disipador de energía en el circuito principal de la máquina y por lo tanto la eficiencia se ve comprometida a través de este método de variación de velocidad. Al colocar una resistencia en serie con el circuito de armadura, lo que hacemos es cambiar la pendiente de la característica de velocidad de la máquina de corriente continua. A medida que aumentamos la resistencia agregada, la pendiente se va haciendo cada vez más pronunciada. Y por lo tanto, para un mismo valor de torque de carga, la velocidad de la máquina va a resultar menor. En lo que se refiere a control de velocidad de la máquina de corriente continua, los métodos más utilizados son el control de voltaje de armadura y el control de voltaje de campo. Estos métodos se complementan entre sí para operar a la máquina de corriente continua en todo el rango de velocidad. Si se quiere controlar por debajo de la velocidad nominal, se utiliza el método de control de velocidad por voltaje de armadura, mientras que si se quiere controlar por sobre la velocidad nominal, es necesario utilizar el método de control por voltaje de campo. Al utilizar estos métodos, se obtienen las siguientes curvas de torque y velocidad o de potencia de velocidad de la máquina de corriente continua. En ambos gráficos podemos diferenciar dos zonas de operación, la zona de control por voltaje de armadura y la zona de control por voltaje de campo. En la zona de operación de voltaje de armadura, el flujo de la máquina se mantiene en su valor nominal, mientras el voltaje de armadura se varía desde 0 a su valor nominal. En esta zona de operación, la máquina puede desarrollar torque hasta un valor de 1 por unidad. Cualquier valor por debajo de ese torque está permitido. A medida que aumentamos la velocidad de la máquina y mantenemos el torque constante, por ejemplo, en su valor de 1 por unidad, la potencia de la máquina irá aumentando de forma lineal a medida que aumenta la velocidad. Esto hasta alcanzar la potencia nominal de la máquina. En este punto de operación, la máquina habrá desarrollado la potencia nominal ya que está desarrollando torque nominal a velocidad nominal. Por sobre este punto, si queremos seguir aumentando la velocidad, debemos limitar la potencia de la máquina a la potencia nominal. Y por tanto, para lograr el aumento de velocidad, lo que debemos hacer es debilitar el torque de la máquina. Esto se logra debilitando el flujo de la máquina. En tal caso, el voltaje de armadura se mantiene constante. El flujo en la zona de control de campo o campo debilitado deberá decrecer de forma inversamente proporcional con el aumento de la velocidad. Esto nos asegurará que la potencia desarrollada en esta zona de operación se mantiene constante. La forma de obtener estos gráficos de torque y potencia en función de la velocidad en valores normalizados se realiza mediante el cálculo de los valores normalizados o en por unidad de la máquina. En este caso, tenemos que el torque nominal va a ser igual al Kφ nominal de la máquina multiplicado por la corriente nominal de la máquina. Y por lo tanto, si nosotros queremos expresar el torque por unidad,
lo que debemos hacer es dividir el torque electromagnético desarrollado partido por el torque nominal de la máquina. Si reemplazamos las expresiones de torque y torque nominal en función del flujo y la corriente de la máquina, lo que se obtiene es la siguiente expresión. Y de esa forma podemos determinar el flujo en por unidad y la corriente de armadura en por unidad. Ahora, si queremos obtener la potencia electromagnética en por unidad, debemos considerar el torque electromagnético en por unidad multiplicado por la velocidad mecánica en por unidad. Y esto va a ser igual a la tensión inducida en por unidad y la corriente de armadura en por unidad. Entonces tratemos de reconstruir los gráficos de torque y potencia en función de la velocidad del caso anterior. Consideremos que queremos evaluar los límites de torque y de potencia de la máquina. En tal caso, queremos desarrollar torque nominal para la zona de control de voltaje de armadura y desarrollar potencia nominal para la zona de control por flujo debilitado o control de campo. Recuerden que ambas zonas están delimitadas por la velocidad nominal de la máquina. Vamos a asumir que la corriente de armadura va a ser igual a la corriente nominal de la máquina. Y por lo tanto el torque en la zona por debajo de la velocidad nominal va a tener que ser igual al flujo de la máquina multiplicado por la corriente de armadura. Nosotros sabemos que en esta zona el flujo se debe mantener en el valor nominal y por lo tanto el torque en por unidad en esta zona es igual a 1 en por unidad. Y la potencia en por unidad va a ser igual a el torque multiplicado por la velocidad en por unidad. Y por lo tanto, en esta zona la potencia va a ser proporcional a la velocidad. Es decir, a medida que aumentamos la velocidad de la máquina, la potencia va a aumentar en la misma proporción. Entonces, el gráfico que vamos a obtener para el torque va a ser este valor constante de 1 en por unidad hasta la velocidad nominal. Y para la potencia, lo que vamos a obtener es que la potencia va a ir aumentando de forma proporcional con el aumento de la velocidad. Eso hasta llegar a la velocidad nominal, que sabemos que va a ser 1 por unidad. En este punto, como tenemos que la velocidad es la nominal, entonces hemos alcanzado la potencia nominal de la máquina. Si ahora queremos trabajar en la zona de operación por sobre la velocidad nominal, entonces debemos mantener la potencia constante de la máquina. Esto se debe a que ya hemos alcanzado la potencia nominal y por lo tanto no podemos seguir aumentándola. Nuestra expresión de la potencia, cuyo valor es 1 por unidad, es igual al torque por la velocidad mecánica. Y nosotros sabemos que la velocidad va a seguir aumentando porque queremos trabajar en esta zona de operación por sobre la velocidad nominal. Y por lo tanto, para mantener a la potencia en 1 por unidad, debemos decrecer el torque. ¿En qué proporción? El torque deberá decrecer en la relación 1 sobre la velocidad de operación en por unidad. Ahora nosotros también sabemos que el torque es igual al flujo por la corriente de armadura en por unidad. Pero estamos trabajando a corriente nominal y por lo tanto lo que tenemos aquí es que el torque es igual al flujo. Y por lo tanto, si queremos debilitar el flujo de la máquina en la zona de operación por sobre la velocidad nominal, lo que tenemos que hacer es mantener el flujo en la relación 1 partido por la velocidad mecánica. De esa forma, nuestros gráficos ahora están completos, en donde en el gráfico de potencia por sobre la velocidad nominal mantenemos nuestra potencia constante en 1 por unidad y el torque decrece en la proporción 1 sobre la velocidad de operación.
¿Hasta qué velocidad podemos llevar a la máquina de corriente continua? Hasta la velocidad máxima de operación. Y como lo mencioné anteriormente, esa velocidad máxima está dada por las limitaciones mecánicas de la máquina. Espero que los conceptos vistos en este video hayan quedado claros. No se olviden que cualquier duda o consulta me la pueden hacer a través del aula virtual o directamente a mi correo. Muchas gracias por su atención.